Bueno, entonces vamos a ver que eh, dentro de los ventrículos van a existir unos tipos de músculo. Estos músculos se van a llamar músculos papilares, que son estos que ustedes ven aquí. Estos músculos papilares, ¿para qué nos van a servir? Nos van a ayudar porque se van a unir a la válvula mitral y tricúspide respectivamente, ya sea en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo, y se van a juntar con unas cuerdas tendinosas. Estas cuerditas se van a unir a la válvula tricúspide y mitral para evitar que estas válvulas se vayan hacia las aurículas cuando el ventrículo se está contrayendo. Cuando se contrae, o sea, como que se aprieta el ventrículo, lo que hacen estas cuerdas tendinosas es jalar los extremos de estas válvulas hacia los ventrículos. ¿Para qué? Para que no haya reflujo de sangre hacia las aurículas, ¿sale? Ahorita yo les voy a explicar por qué se contraen los ventrículos y de qué manera, ¿sale? Entonces, los ventrículos van a tener músculos papilares y cuerdas tendinosas que van a evitar que las válvulas auriculoventriculares, ya sea la tricúspide o mitral, se regresen hacia las aurículas. La pared del corazón va a tener tres capas. Va a tener la parte más como tal interna, que es el endocardio, el miocardio, que es el músculo especializado del corazón y es la capa más gruesa, y el epicardio, ¿sí? El epicardio va a corresponder a la capa visceral del pericardio, que recubre la parte más externa del corazón, ¿sale? Va a estar formando una delgada membrana serosa y la capa parietal también va a ser una membrana serosa, y dado que esta se va a tratar de superficies lisas y húmedas, el epicardio y el pericardio se van a deslizar entre sí con el líquido pericárdico, ¿sale? Entonces, la parte más profunda es el endocardio, la parte más muscular como tal y más gruesa es el miocardio, y la parte más superficial va a ser el epicardio. Ahorita les voy a mostrar una imagen. Entonces, vamos a tener al endocardio, que es la parte más profunda, al miocardio, que es la parte más gruesa, al epicardio, que va a estar en contacto como tal con el pericardio, ¿sale? La oxigenación y la nutrición de los tejidos cardíacos se va a realizar mediante unas arterias que se llaman arterias coronarias. Estas arterias coronarias van a estar de derecha e izquierda y van a nacer de la aorta ascendente, ¿sí? Van a salir aproximadamente a nivel de las valvas de la válvula aórtica, ¿sí? Van a estar en toda la estructura del corazón, van a pasar debajo del epicardio y debajo del pericardio visceral, y vamos a ver ahorita las irrigaciones como tal. La arteria coronaria izquierda va a irrigar predominantemente el ventrículo izquierdo, ¿sí? Va a tener dos grandes ramas, una que es la descendente anterior, que se va hacia el ápex o puntita del corazón, y la arteria circunfleja, ¿sale? De la arteria coronaria derecha va a irrigar el ventrículo derecho y van a ser la arteria coronaria descendiente posterior, ¿sí? Y de ella van a ser la arteria para el nodo sinusal. Esto va a ser muy importante, ya que en estas arterias es donde se producen los infartos, ¿sale? Entonces, cualquier coagulito de sangre que tape alguna de estas arterias del corazón nos va a producir necrosis y muerte de ese tejido, ¿sí? Porque está tapando la circulación, entonces nos va a provocar un infarto, ¿sí? Un infarto al miocardio. ¿Por qué? Porque está dando un infarto o está quitándole la irrigación sanguínea
al músculo, al músculo del corazón, ¿sale? Entonces, por eso se le llama infarto al miocardio, porque se le priva el oxígeno y la sangre como tal y los nutrientes a esa porción de musculatura del corazón y deriva en una necrosis. En algunos casos puede ser reversible, ¿sí? Pero en algunos casos es fulminante y fatal para el paciente. En cuanto a la función del corazón, vamos a ver que el corazón va a funcionar como una bomba, ¿sale? Esta bomba lo que va a tratar de hacer es mandar la sangre a todo el torrente circulatorio, ¿sale? Y para eso tiene que tener unos impulsos. Esos impulsos van a estar generados por el sistema de conducción cardíaca, ¿va? Si alguno de estos sistemas de conducción falla, es como si fallara la luz, pues no va a prender la luz, bueno, pues aquí no va a funcionar esta bomba. Entonces, si alguno de estos diferentes nodos que les voy a enseñar falla, va a haber problemas en el corazón, ¿va? El corazón va a tener fibras musculares que van a ser especializadas, su miocardio como tal, que van a regular la contracción tanto de las aurículas como de los ventrículos. Todo esto va a tener una secuencia constante y por lo tal va a haber una expulsión constante de sangre o eyección constante de sangre. En la aurícula derecha va a haber un grupo de células que van a ser capaces de generar ondas de despolarización, ¿sí? Para producir una contracción. Este grupo de nodos se va a llamar nodo sinusal, ¿sí? Ese nodo sinusal también se le llama como Kate y Flack, que son los que descubrieron este nódulo. Entonces, este nódulo que ustedes ven aquí va a estar localizado en la aurícula derecha, ¿sí? Es el nodo sinusal de Kate y Flack y también se le llama marcapasos del corazón. Se va a localizar en la parte de adelante de la desembocadura de la vena cava superior. Acuérdense que a la arteria, a la aurícula derecha ingresa la vena cava superior y vena cava inferior. Entonces, este nódulo va a estar en la parte de adelante de donde ingresa la vena cava superior a la aurícula derecha. Entonces, este es uno de los nodos más importantes del corazón. Si llegase a fallar este nódulo, va a haber repercusiones muy importantes para el funcionamiento cardíaco, ¿sale? Entonces, el ritmo que en él se origina puede ser modificado por el sistema nervioso vegetativo, ¿sí? Por una estimulación simpática que nos va a dar un aumento en la frecuencia cardíaca, ¿sí? Mientras que si hay un estímulo por los parasimpáticos o el nervio vago, nos va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿sale? Entonces, el marcapasos del corazón es el nodo sinusal que va a estar en la parte de adelante de la vena cava superior. Bueno, entonces, ese impulso nervioso que va a estar originado en el nodo sinusal es llevado por las fibras musculares de la aurícula hasta el nodo aurículo ventricular. Ese nodo aurículo ventricular se llama de Ashkoff-Tawara, ¿vale? Nodo aurículo ventricular o nodo de Ashkoff-Tawara, que se localiza en el surco interauricular cerca al septo membranoso interventricular. Ahorita lo vamos a ver. Este es el nodo auriculoventricular o de Ashkoff-Tawara. Va a estar cerca del septo. Ahorita vamos a ver qué son. Acuérdense, estas van a ser las aurículas. Estos son los ventrículos. Aquí para dividir a los ventrículos y las aurículas va a haber una división que se llama septum, ¿sí? Esto es el septum y esto es otro septum, ¿sale? Cuando estamos chiquitos, nosotros tenemos comunicación, cuando somos bebés dentro de mamá,
nosotros tenemos comunicación entre las aurículas y entre los ventrículos. Cuando nacemos, esa comunicación se rompe y se cierran todos estos forámenes, ¿sale? Que permiten ese contacto de sangre. Entonces, está el septo y auricular y septo ventricular, ¿va? Entonces, este es el nodo aurículo-ventricular. Entonces, primero tenemos el marcapasos del corazón, que va a mandar el impulso al nodo aurículo-ventricular o de Ashkoff-Tawara. ¿Sale? A partir de aquí, va a salir mediante diferentes ramitas que se llaman fascículo aurículo-ventricular o haz de His, que se va a empezar a dividir en rama derecha y rama izquierda para cada ventrículo. A estas ramas van a terminar como tal en unas fibras que se llaman fibras de Purkinje, ¿sí? La frecuencia de la despolarización del nodo sinusal va a superar usualmente los 60 latidos por minuto. La del nodo aurículo-ventricular suele estar entre los 40 a 60 latidos por minuto, mientras que las de las fibras de Purkinje va a ser inferior al 40 latidos por minuto. Entonces, en español, debajo de esto va a empezar el haz de His, abajo del nodo auriculoventricular. Ese haz de His va a formar ramificaciones, tanto izquierda como derecha. Y estos van a ser fibras de Purkinje. Todas estas van a tener la capacidad de hacer que el corazón se contraiga y en esa contracción viene un latido cardíaco, ¿va? ¿Qué pasa cuando alguno de estos nódulos, principalmente el marcapasos del corazón o el nodo sinusal, deja de funcionar bien? Pues el corazón no late adecuadamente. Y esto nos va a repercutir en taquicardias o aumento de la frecuencia cardíaca en el paciente o en bradicardias. Cualquiera de los dos casos nos puede derivar en la muerte de nuestro paciente, ¿sale? También, cuando hay una situación que no hay un impulso adecuado en el nodo auriculoventricular, se llama algo o se le da el nombre de bloqueo auriculoventricular. ¿Por qué? Porque no está pasando el impulso. Quizás el marcapasos del corazón sí está funcionando, pero esta línea como cable de teléfono no está funcionando. Entonces, por ende, no está llegando el impulso a las demás partes del corazón y por ende el corazón no está latiendo adecuadamente, ¿va? Entonces, todo esto es importante que esté funcionando adecuadamente porque si no nos va a traer problemas o enfermedades a los pacientes si este sistema de conducción cardíaco que inicia en el nodo sinusal continúa en nodo auriculoventricular o Afto-Tawara, que continúa después en el haz de His en el septo membranoso, que se divide en la rama derecha y la rama izquierda y que da al final las fibras de Purkinje. Si no hay una adecuada conducción, este corazón no va a latir adecuadamente. ¿Sale? Los latidos de corazón van a ser aproximadamente de 60 a 80 latidos por minuto, dependiendo de la actividad que esté realizando el paciente. Cuando empieza a haber un aumento o disminución de esa cantidad de latidos en un adulto normal, tenemos que investigar la causa y que no haya algún problema en el sistema de conducción cardíaca. ¿Sale? Bueno. En el interior de las células del corazón va a ser algo que se llama electronegativo, mientras que en el exterior de esas células va a ser electropositivo. De tal manera que se va a establecer un potencial de membrana en reposo que va a ser de menos 80 a menos 100 milivolts, ¿sale? Este potencial negativo es mantenido por la acción de una bomba que se llama bomba de sodio ATPasa dependiente, ¿sí? Entonces, en el interior de la célula va a sacar 3 iones de sodio y va a meter 2 iones de potasio, ¿sí? Entonces, el sodio va a estar concentrado en el exterior de la célula y poco concentrado en el interior, y el potasio va a estar concentrado en el interior de la célula y de manera escasa en el exterior de la célula, ¿sí? Para que las células musculares del corazón se puedan contraer, van a necesitar un impulso eléctrico que va a ser originado
en las células especializadas, ¿sí? Como las células del marcapaso del corazón, ¿sí? En las que va a existir una despolarización espontánea. Estas células musculares cardíacas también tienen la propiedad de tener un ritmo, ¿sí? Entonces, cuando se cambia ese ritmo, va a haber problemas también o enfermedades causadas por esto que se llaman arritmias cardíacas, ¿va? Así que usualmente el corazón va latiendo así como con un ritmo. Cuando nosotros quitamos ese ritmo, va a haber problemas graves para el paciente. Ahorita lo vamos a ver. ¿Vale? Entonces, ahorita vamos a retomar esto de la despolarización. Primero también les quiero explicar esto, ¿sí? Nosotros podemos explorar con nuestro estetoscopio las diferentes estructuras o válvulas que vamos a ver. Entonces, nosotros vamos a dividir este estudio en la línea media clavicular, o sea, en la mitad de nuestra clavícula nosotros vamos a empezar a tomar ese punto de referencia, ¿sale? Entonces, vamos a tener que en el quinto espacio intercostal en línea media clavicular vamos a tener como tal la exploración de la válvula tricúspide, ¿sale? La válvula mitral va a estar en el cuarto espacio intercostal. Busqué mejor esta imagen para que lo puedan entender mejor. Entonces, estos se van a llamar focos de auscultación. Estos focos de auscultación va a ser donde nosotros vamos a poner nuestro estetoscopio para poder escuchar si hay algún soplo o algún cambio en el ruido o los ruidos del corazón. Entonces, de la línea medio clavicular, o sea, de la mitad de nuestra clavícula, vamos a buscar el quinto espacio intercostal, el quinto espacio de la quinta costilla, ¿sale? Entonces, vamos a buscar en el quinto espacio intercostal, en el ápex cardíaco o en la puntita del corazón, al foco mitral, ¿sale? En el cuarto espacio intercostal del lado izquierdo, vamos a buscar, ¿sí? Al foco de la válvula tricúspide, ¿sí? En el segundo espacio intercostal del lado izquierdo vamos a buscar al foco pulmonar y en el segundo espacio intercostal del lado derecho vamos a buscar el foco aórtico. Estos son los 4 puntos que nosotros vamos a poner nuestro estetoscopio para poder explorar o escuchar mejor nuestro corazón y ver que no haya ningún soplo o algún ruido agregado que nos pueda dar o sugerir alguna enfermedad, ¿sale? Bueno, otra situación importante que también no me lo marca en el programa, pero me es importante que lo conozcan tan siquiera, son las enfermedades que pueden pasar cuando un bebito nace y no se corrigen ciertas patologías. A esto le vamos a llamar nosotros cardiopatía congénita, ¿sí? Pueden existir unas que se llaman cortocircuitos de izquierda a derecha. Estos cortocircuitos van a provocar una coloración azulada en algunos casos y en algunos otros pues no se va a presentar tanto esta coloración porque la sangre sí va a poder pasar por la circulación pulmonar y se va a oxigenar. Uno de estos cortocircuitos va a ser la comunicación interauricular o entre las dos aurículas. ¿Por qué? Entre las dos aurículas del corazón va a haber, cuando nosotros estamos en pancita de mamá, un hoyito. Ese hoyito se llama foramen oval. Cuando nacemos, ese foramen se cierra, ¿sí?
o puede ser también por un defecto en el septum o lo que divide como tal a las cavidades del corazón, ¿sale? Cuando nosotros nacemos y esto no se cierra, o aquí hay una persistencia, ¿sí? Que no se cierre es como tal esto, se va a llamar comunicación interauricular, ¿sí? Va a pasar la sangre o se va a revolver, ¿va? También va a existir una comunicación en algunos otros pacientitos que se llama comunicación interventricular. La misma cosa, va a ser una comunicación entre los dos ventrículos, ¿sale? Porque falla como tal, en la formación del septum, ¿sí? O hay un orificio en el tabique que divide los dos ventrículos, ¿va? Entonces, cualquiera de estas dos, pues nos va a dar una enfermedad grave en los niños porque pues se va a estar revolviendo sangre oxigenada con sangre sin oxígeno. También puede que haya una persistencia de el conducto arterioso. El conducto arterioso, ¿sí? Es un conducto que tenemos cuando estamos chiquitos, ¿sí? Cuando somos fetos, y que nos permite tener esa comunicación o irrigación sanguínea con mamá. Pero cuando nacemos, ese conducto arterioso se tiene que colapsar y se tiene que quitar. Cuando nosotros nacemos y ese conducto arterioso permanece, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que ese bebé va a tener un gran porcentaje de gravedad y que puede derivar en la muerte de ese bebé, ¿sí? El conducto arterioso nos permite la comunicación entre la circulación sistémica y pulmonar, pero cuando nosotros nacemos nosotros no requerimos de ese conducto, entonces se va a estar mezclando esta sangre y obviamente no va a haber una irrigación sanguínea adecuada en estos pacientes. Va a existir también otro tipo de anomalía que se llama tetralogía de Fallot. Esta va a ser una combinación de una comunicación interventricular, o sea, que se comuniquen los dos ventrículos, una estenosis de la arteria pulmonar, que es esta, o sea, que esté chiquita. Va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho. Usualmente el ventrículo izquierdo es más grande, pues en este caso va a haber un aumento de tamaño en el ventrículo derecho. Y la arteria aorta va a estar cabalgada. Esto quiere decir que va a tener una posición no adecuada como la que usualmente tiene, ¿va? Esto es una enfermedad muy extraña. Sí, en estos pacientes sí va a haber coloración azul. Estos pacientes necesitan cirugías lo más pronto posible para corregir esta situación. De no ser así, estos pacientes pueden morir repentinamente. También puede que existan transposición de las grandes arterias, o sea, que estén al revés como tal los grandes vasos, que son las arterias pulmonares y venas pulmonares, y por ende, pues no haya una circulación adecuada. Esto también solo se va a corregir con cirugía en tempranas edades de los niños, en meses, porque si no, esto también puede causar la muerte del niño a edad temprana. Bueno, aquí se ve un poquito mejor la vía de conducción del corazón. Tenemos al nodo sinoauricular o el marcapasos del corazón, que va a mandar la señal al nodo auriculoventricular o de Ashcroft-Tawara. Posteriormente, esto va a llegar a las de His, que va a estar esto en el septum interventricular, y va a empezar a derivar en fibras de Purkinje, ¿sí? En su rama derecha y su rama izquierda. Entonces, los componentes son nodo sinoauricular, nodo auriculoventricular,
haz de His y fibras de Purkinje. ¿Sale? Va a existir un potencial de acción cardíaco. Esto nos va a ayudar a que se pueda contraer el corazón, ¿sale? Entonces, va a existir una despolarización, ¿sí? Que va a ser una despolarización rápida. Va a haber una meseta como tal y posteriormente va a haber una repolarización, ¿sí? Todo esto va a ser un intercambio entre canales, ingresar calcio, ¿sí? Sacar potasio, meter sodio, sacar potasio, para que se pueda realizar la contracción como tal, ¿sale? Entonces, va a haber una fase 0 donde va a haber una despolarización rápida. Aquí se va a permitir la entrada de grandes cantidades de sodio, ¿sí? Aquí el potencial de la membrana de las células va a ser positivo. En la fase 1 y 2 va a haber una meseta. Aquí va a salir potasio desde la célula hacia la parte externa y va a haber una entrada lenta de calcio al interior de la célula. ¿Vale? La fase 3 va a ser una fase de repolarización. Entonces va a salir potasio que conduce al restablecimiento del potencial de membrana en reposo. Y por último, en la fase 4 o despolarización lenta, va a haber una entrada lenta de potasio otra vez al interior de la célula. ¿Sí? Entonces, en la fase 0 entra sodio rápido y se despolariza. En la fase 1 y 2 entra calcio. En la fase 3 sale potasio de la célula y se repolariza. Y al final se vuelve a la normalidad otra vez ingresando potasio. ¿Sale? El tejido del corazón o miocardio va a tener unas fibras que van a tener una estructura llamada sarcómera. Esta nos va a ayudar a la contracción muscular. Uno de esos pues va a proceder bandas que se van a hacer bandas A y línea Z que nos van a ayudar a poder contraer como tal nuestro corazón. Para también realizar esta contracción, nosotros vamos a necesitar unas sustancias que se llaman actina y miosina, ¿sale? Esto pues va a ser muy importante que participe el calcio y el ATP, que es nuestra moneda energética, ¿sale? Todo esto es para poder realizar los movimientos de contracción y relajación del músculo cardíaco, ¿sale? Y van a existir diferentes mecanismos para poder realizar la contracción cardíaca, ¿sale? Para poder entenderlo un poquito mejor, pues hay que conocer unos conceptos. Uno de estos son los volumen telediastólico. Este es el volumen ventricular al final de la diástole. Ahorita les voy a explicar qué es diástole. Es el volumen ventricular al final de la diástole, justo antes de que se contraiga el ventrículo, ¿sale? Aproximadamente va a haber 110 a 120 mililitros. Depende de la precarga y del tiempo de diástole, ¿sí? Y de la distensibilidad del ventrículo. El volumen de eyección sistólico o volumen latido es el volumen que bombea el ventrículo en cada latido, aproximadamente 70 mililitros. Y el volumen telesistólico es el volumen que queda en cada ventrículo al final de la sístole, tras la eyección ventricular. Aproximadamente quedan 40 a 50 mililitros. También es importante que ustedes conozcan la ley de Frank-Starling. Aquí dice que la tensión desarrollada por una fibra muscular al contraerse está en relación directa con la longitud inicial de la fibra. Es decir, cuanto más lleno esté el ventrículo, con más fuerza se va a poder contraer, hasta llegar a un límite a partir del cual aumentos de la longitud inicial de la fibra
no conseguirán incrementar la fuerza contráctil de la misma, sino disminuirla. ¿Sale? Por tanto, el volumen sistólico de eyección va a depender de la precarga o de la longitud del músculo al inicio de la contracción, ¿sí? Aquí la precarga a su vez va a estar regulada por la volemia total, ¿sí? O la cantidad de sangre que nosotros tenemos, el retorno venoso, o sea, la capacidad que tiene el sistema circulatorio para diseminar toda esta sangre y regresarla al corazón, y mediante la contracción auricular, ¿sí? También esto va a verse influido. La contractibilidad miocárdica va a ser la capacidad que tiene el corazón para contraerse y bombear la sangre, ¿sale? Y la poscarga cardíaca va a equivaler a la tensión de la pared del ventrículo izquierdo durante la eyección de sangre. Según la ley de Laplace, la tensión de la pared es directamente proporcional a la presión interventricular y al radio de la cavidad, e inversamente proporcional al radio o grosor de la pared. ¿Vale? Entonces, la precarga está dada por la ley de Frank-Starling y la poscarga va a equivaler a la presión sistólica y se rige por la ley de Laplace. Esto con ustedes no es tan importante que se la aprendan. Es importante que la conozcan, pero no tanto que se la aprendan. ¿Vale? En el caso del gasto cardíaco, esto lo vamos a denominar como el volumen de sangre que bombea el corazón durante un minuto. En un adulto sano aproximadamente es de 5 a 6 litros por minuto. El gasto cardíaco variará en función del nivel del metabolismo que realice el organismo. En situaciones de un esfuerzo intenso y prolongado, puede existir un gasto cardíaco de hasta 30 litros por minuto. El gasto cardíaco depende directamente del volumen de sangre que llega al corazón, del retorno venoso, así como la presión que ejerce la circulación vascular sistémica y pulmonar. A su vez también influye la resistencia periférica. Cualquier enfermedad que nos produzca una disminución en el retorno venoso va a disminuir el gasto cardíaco, ¿sale? Van a existir dos factores que permiten modificar nuestro gasto cardíaco. El sistema nervioso vegetativo, por una estimulación ya sea simpática, va a provocar que el gasto cardíaco aumente y por ende haya una presencia de taquicardia. Si el estímulo es parasimpático, va a ocasionar una reducción de la frecuencia cardíaca y por ende una bradicardia, ¿sale? El grado de contracción miocárdica también va a influir en el gasto cardíaco. El gasto cardíaco máximo que puede ofrecer el miocardio sin una estimulación por el sistema nervioso vegetativo es de aproximadamente 10 a 13 litros por minuto. Se ha dado un gasto cardíaco basal de 5 litros por minuto, lo que significa que el miocardio no utiliza todo su poder de contracción en condiciones normales, ¿sale? El gasto cardíaco se va a calcular multiplicando el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿sí? El índice cardíaco es el gasto cardíaco por cada metro de superficie corporal. Usualmente va a oscilar el valor entre 2.5 y 3.5 litros por minuto por metro cuadrado aproximadamente, ¿sale? El ciclo cardíaco, pues para que la sangre pueda distribuirse correctamente por la circulación, ya sea sistémica y la circulación pulmonar o la circulación mayor y menor, es necesario que exista una sincronización en la contracción y relajación de las diferentes cámaras o cavidades cardíacas. Se va a llamar sístole a la contracción del músculo cardíaco y diástole a la relajación del músculo cardíaco, ¿sale? Entonces, sístole es la contracción del músculo cardíaco y diástole es la relajación del músculo cardíaco, momento en el que el corazón se llena de sangre, ¿sale? La sístole ventricular, permítanme un segundito.
La sístole ventricular es el periodo del ciclo cardíaco que va desde el cierre de las válvulas auriculoventriculares hasta el de las válvulas sigmoideas, ¿sale? Estas válvulas sigmoideas son las válvulas semilunares. Entonces, la sístole ventricular es el periodo del ciclo cardíaco que va desde que se cierran las válvulas tanto tricúspide como mitral y hasta que se abren, ¿sí? O se cierran como tal las válvulas semilunares, ¿sí? Incluyéndose dentro de este periodo el llenado ventricular. Tras el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que son la tricúspide y la mitral, y antes de que se abran las válvulas semilunares o sigmoideas, se produce un aumento en la presión del ventrículo, ¿sí? Pero no se modifica la cantidad de sangre que hay dentro del ventrículo, ¿sí? Entonces, a este periodo de contracción se le va a llamar periodo de contracción isovolumétrica. Cuando la presión intraventricular supera la presión que maneja la arteria aorta y la arteria pulmonar, se abren estas válvulas semilunares, ¿sí? Y entonces comienza el ventrículo a sacar la sangre. Usualmente inicia rápidamente sacando el 70% de su cantidad de sangre que contiene y posteriormente empieza a hacer una expulsión lenta sacando el 30% que le restan, ¿sí? La válvula aórtica siempre se va a abrir después y se va a cerrar antes que la válvula pulmonar. Tras la eyección ventricular, cuando la presión de la aorta y de la arteria pulmonar supera como tal la ventricular, va a tener lugar el cierre de las válvulas semilunares, poniendo así fin al periodo de sístole y va a dar comienzo al de la diástole. Desde que se cierran las válvulas semilunares hasta que se vuelven a abrir las válvulas auriculoventriculares, el volumen de sangre en el ventrículo no va a variar, por lo cual va a haber un periodo de relajación isovolumétrica. Cuando la presión en los ventrículos se hace menor al de las aurículas, se produce la apertura de las válvulas tricúspide y mitral, comenzando una fase de llenado ventricular que va a constar de una fase de llenado rápido y posteriormente una fase de llenado lento, terminando con la fase de llenado por contracción auricular, ¿sí? En el momento en el que la presión del ventrículo supera la auricular, se cierran las válvulas auriculoventriculares, que son la válvula mitral y tricúspide, y va a dar comienzo a un nuevo ciclo cardíaco, ¿sale?